5 minutos del Espíritu Santo. 26 de septiembre. A veces nuestra vida está tan sumergida en la mediocridad, el egoísmo y la comodidad que solo un terremoto podría despertarnos y cambiarnos. Por eso el Espíritu Santo puede permitir algún terremoto para que nos decidamos a vivir en serio. Ese es el sentido de algunos textos bíblicos que parecen de terror, pero que en realidad nos quieren decir que si no aceptamos la vida nueva del Espíritu y nos aferramos a seguridades de este mundo, llegará un momento en que esas seguridades van a caer destruidas. Pero la palabra de Dios en realidad quiere consolarnos, porque nos dice que eso no será nuestra ruina, sino nuestra liberación. Porque cuando se caigan todas esas seguridades, podremos estar desprendidos de todo ante el Espíritu Santo y aceptaremos su invitación a vivir de otra manera. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha sucedido desde que surgieron las naciones. Ese día será salvado mi pueblo. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levanten la cabeza porque se acerca la liberación. Por eso cuentan los Hechos de los Apóstoles que de improviso vino un terremoto tan fuerte que se movieron los fundamentos de la prisión. Entonces todas las puertas abrieron y se rompieron las cadenas de todos. Dejemos que suceda algún terremoto en nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestras puertas y romper nuestras cadenas. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.